Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros les vamos a estar presentando el tema de lo fijo y lo variable, las decisiones de estructura de costos que definen la supervivencia de los negocios de comida, hablando de Tepic Nayarit. Y bueno, el tema va a ser presentado por su servidora Jimena, por Yadira Soledad y por mi compañero Cándido Leonardo. Les vamos a mostrar el índice de los puntos que vamos a tocar, iniciando con la introducción, seguido de los costos y los gastos, y ahí vamos a ver los diferentes costos que son los fijos y los variables. Analizando estos costos y gastos, vamos a ver las decisiones que se deben de tomar para solventar estos costos y gastos. Un caso práctico para que sea más sencillo de comprender y también vamos a estar haciendo un pequeño debate y pues la conclusión. Bueno, en Tepic Nayarit, el emprendimiento en el sector gastronómico ha crecido mucho, como lo podemos ver en el día a día. En cualquier lugar en donde estemos, vemos muchísimos puestos de comida y pues sí es muy fácil de observar. Y ha traído muchas cosas buenas, muchos beneficios, pero también ha traído desafíos significativos para los empresarios. Em, Principalmente por los costos y los gastos. Al tener que gestionar sus costos fijos y sus costos variables, porque la verdad, muchas veces estos no hacen como un análisis de sus costos fijos y sus costos variables. Y pues esto trae consecuencias negativas hacia estos nuevos emprendedores. Las decisiones de estructura de costos son fundamentales para la viabilidad de un negocio en sus primeras etapas. Y de aquí pues va a depender si este va a sobrevivir o no. Bien, ahora que ya tenemos la idea general acerca de lo que hablaremos, es importante diferenciar entre los costos y los gastos, ya que esto permite una mejor toma de decisiones y un control más efectivo sobre las finanzas del negocio. Un gasto se refiere a cualquier egreso de dinero, pero no necesariamente está vinculado directamente con el proceso productivo, ya sea por el nivel de ventas obtenidas durante ese día o durante la semana o bien durante un mes o durante todo su periodo de laboral. Por ejemplo, el pago de servicios básicos como electricidad o el alquiler de un local son gastos operativos generales. Por otro lado, los costos están directamente relacionados con el proceso productivo. Los costos de producción se pueden dividir en dos grandes categorías, los costos fijos y los variables. Un ejemplo en un negocio de comida en Tepic sería el costo de la materia prima. Enfocándonos en un puesto de tacos, podría ser la carne para los tacos y la mano de obra directa, que en este caso pueden ser los cocineros o los meseros. Y bueno, los costos se dividen en dos grupos, que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son los que no cambian aunque vendamos mucho o poco. Como lo dice aquí, no dependen de la cantidad de productos producidos o servicios vendidos. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos que es tratándose de cualquier puesto de comida, si alquilan un local o el salario del personal. Y este tipo de costo es ineludible en el corto plazo, ya que se deben de cubrir, pues como lo dije, incluso cuando no hay ventas. Y pues como lo dice aquí, es un gran compromiso para los empresarios tener que estar cumpliendo con estos costos porque pues no van a depender de su nivel de actividad. Bien, ahora yo les hablaré sobre los costos variables. A diferencia de los costos fijos, los costos variables fluctúan directamente con el nivel de actividad o producción, como se los hemos mencionado anteriormente, es de acuerdo al nivel de ventas que hayan tenido durante el día o durante su jornada laboral.
La flexibilidad de estos costos permite a las empresas adaptar sus estructuras de gastos según la demanda del mercado. En un negocio de comida, estos pueden ser la materia prima, esto se refiere al costo de los ingredientes, varía según la cantidad de productos vendidos o platos, puede decirse, por ser un negocio de comida. La mano de obra directa, el número de cocineros o meseros puede variar dependiendo del volumen de clientes. No será lo mismo para un día de fin de semana o para un día entre semana. Las fluctuaciones entre las ventas puede ser muy grande a veces o muy mínima, dependiendo de la ubicación y los días en el que se están elaborando. Otro, otro costo puede ser el consumo de energía. Un restaurante con alta demanda en temporada alta, como en festividades locales, necesitará más energía para cocinar, lo que incrementará los costos variables. Estos son solo algunos de los costos que puede tener un negocio de comida y pueden haber muchos más, pero ya como se los he mencionado, depende mucho de a qué se esté dedicando o qué tipo de comida es el que está vendiendo. La flexibilidad que otorga permite que a los emprendedores de Tepic ajusten sus gastos a las fluctuaciones de la demanda. Durante las temporadas bajas, el negocio puede reducir sus compras de ingredientes y minimizar el personal para evitar estar gastando en cosas que aún no son necesarias para el tiempo en el que se está operando. Enseguida les traemos una representación gráfica de cómo se ven los costos fijos, los variables y los totales. Y bueno, aquí se puede apreciar las unidades producidas y los costos de dichas unidades producidas. Los costos fijos se encuentran en la línea verde y como lo podemos ver en el origen, al momento de producir 0 unidades, aún así hay un costo. Y también este costo va a ser igual al producir 108 unidades, porque ya, como ya lo dije, los costos fijos no van a depender de las unidades que se estén produciendo. En la línea color púrpura se pueden ver los costos variables y como lo vemos, al producir 0 unidades, su costo va a ser de 0, porque al contrario de los costos fijos, sus costos, los costos variables sí van a depender de las unidades que se estén produciendo. Aquí, al producir 108 unidades, a diferencia de los costos fijos, el precio va a cambiar a aproximadamente los 250, siendo pues siendo diferente a los costos fijos porque en los costos fijos pues en todas las unidades es el mismo precio. En los costos totales inician con los costos fijos, ya que estos son la suma de los costos variables y los costos fijos. Y podemos ver que van creciendo perpendicularmente con los costos variables porque se aumentan, pues a los costos fijos se le aumentan los costos variables y estos son los costos totales. Los empresarios deben de hacer decisiones estratégicas de costos. La clave radica en optimizar la combinación de los costos fijos y variables. O sea, tiene que haber un equilibrio en estos dos para que sea rentable y se convenga invertir en ese negocio. Los emprendedores deben gestionar adecuadamente ambos tipos de costos para asegurar una operación rentable a largo plazo. Los costos fijos, como sabemos, son necesarios para demostrar la estabilidad del negocio, pero a veces se pueden volver una carga significativa si las ventas son bajas y esto generaría preocupación al emprendedor, ya que si la utilidad o el beneficio que obtiene es más bajo que los costos fijos, esto puede ser una señal de alerta para el emprendedor de que está haciendo un exceso de gastos en contra de lo que está ganando. Y por otro lado, los costos variables permiten mayor flexibilidad porque nos da más libertad como de calcular qué tipo de cantidad vamos a producir y ya pues dependiendo del costo que vayamos a invertir. Y ya debe gestionarse de manera eficiente también para evitar que aumente excesivamente y pues nos traiga una deuda mayor. Algunos ejemplos es el control de costos fijos, que es negociar el arrendamiento más bajo, considerar la posibilidad de operar desde espacios más pequeños o de bajo costo.
Un ejemplo sería que los emprendedores regularmente inician vendiendo desde casa para así evitar ese gasto y no tener pues pérdidas en cierto sentido. Y pues si vas iniciando, ciertamente es más razonable que empieces en un lugar donde no tengas un costo fijo y ya si vas creciendo, pues ya ir buscando un local y así ya irte plantando en un lugar. El segundo sería la gestión eficiente de costos variables, que en este nos dice que establecer relaciones con los proveedores locales para garantizar frescura de los ingredientes y al mismo tiempo controlar los costos de las materias primas. Como sabemos, pues serían costos variables. En el caso de los restaurantes, sería sobre los ingredientes que va a necesitar para las comidas y platillos que va a vender. En este caso, puede hablar con el proveedor y el emprendedor para así llegar como a un acuerdo y les dé como un costo más bajo si compran en mayoreo y así. Depende de los acuerdos que llegan y pues esto beneficia al emprendedor. Un caso práctico que pusimos para implementar todos los dos tipos de costos es este, la cocina de Doña Juana, que es una cocina económica en Tepic Nayarit, en donde establecimos que tiene costos de renta de 5,000 pesos, sueldo de ayudante de 2,500 pesos, gas y agua de 1,000 pesos y ingredientes diarios 500 pesos. Esto quiere decir que si un día no vende nada o no tiene actividad productiva, igual debe pagar los 7,500 al mes, que esto se consigue más la suma de la renta y los sueldos del ayudante, que como vimos son costos fijos. Hablando hipotéticamente, si un día vende 30 comidas diarias a 80 pesos, obtendría una utilidad de 2,400 pesos por día. Y ya, pero obviamente tenemos que restar de todos los costos, que serían los ingredientes y los costos fijos. Y ya pues la ganancia real que daría aproximadamente serían 900 pesos diarios. Y ya esto nos muestra que si no logra controlar bien sus costos fijos, pues el negocio puede ser riesgoso y pues no conviene y por ende podría cerrar su negocio o establecimiento de la cocina económica. Bueno, ahora es el momento de iniciar el debate y les voy a hacer una serie de preguntas, iniciando con esta. ¿Es más riesgoso para un nuevo negocio de comida en Tepic asumir altos costos fijos o depender excesivamente de costos variables? A mi compañera Yadira. Podría responder, como lo mencioné anteriormente, que no conviene como tal si vas a iniciar un emprendimiento, iniciar con altos costos fijos, porque no tienes como tal un flujo de dinero que tú sepas que es constante. Por lo cual, si gastas mucho desde el inicio en costos fijos, puede ser que el negocio no vaya bien y las compras no sean como las adecuadas para redituarte y poder saldar esas deudas. En cambio, si te dependes excesivamente de los costos variables, pues meramente no vas a tener como tal una utilidad base, por así decirlo. Y pues siempre vas a estar con la mortificación como emprendedor de que si hago ciertas cantidades voy a tener cierta ganancia, si hago más voy a tener tanta. Entonces sería como tener un equilibrio, como mencioné anteriormente, entre los costos fijos y variables antes de iniciar a emprender. Muy bien. Ahora tengo una pregunta para mi compañero Cándido, que es, ¿cómo puede un restaurante en Tepic adaptarse a las fluctuaciones del mercado manteniendo un control adecuado de sus costos fijos? Bien, de acuerdo a esta pregunta, un restaurante puede adaptarse controlando sus costos fijos mediante la negociación de la renta, como puede ser, no sé, llegar a un acuerdo con el dueño para reducir la renta que debe de pagar debido a las bajas ventas que ha tenido durante los días anteriores. De esta manera puede irle explicando las razones o las dificultades que está teniendo durante ese tiempo. Otra forma puede ser ajustando el personal a medio tiempo en temporada baja. De acuerdo a esto puede, para no tener personal de más y a la vez poder reducir la cantidad de ellos y proporcionarles una, puede decirse, menor paga, pero por ser a medio tiempo y no fijos. Y la otra opción puede ser optimizando el consumo de servicios como gas y agua. Si no se están teniendo ventas muy altas, por lo cual deben de identificar en qué cosas pueden seguir vendiendo, como por ejemplo puede ser de que de cierto producto tienen muchas ventas, entonces hay que enfocarse en seguir produciendo de eso, pero si de otro son muy bajas o están teniendo muy pocas ganancias, es mejor
no estar produciendo tanto de eso a menos de que sea necesario. También puede ajustar horarios de apertura o reducir servicios no esenciales durante épocas de baja demanda para reducir gastos. Esto puede ser de tal manera que si durante la mañana no está vendiendo, es mejor no abrir durante ese periodo debido a que solo estaría consumiendo recursos, como se mencioné, puede ser de gas y agua. Y abrir solo en los tiempos o horarios en los que las ventas son mayores a comparación del resto del día. Y por mi parte sería todo de esa pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿la estructura de costos ideal depende del tipo de comida que se ofrece o hay principios universales que todo emprendimiento gastronómico debería seguir? Esta pregunta es para quien guste contestarla. Yo le responderé. Eh, yo digo que no hay como tal una estructura de costos ideal porque cada negocio es independiente, o sea, cada uno tiene en sí su propia estructura. Aunque sean del mismo, por así decirlo, vender el mismo platillo o la misma comida, cada uno tiene su distinto registro, cada uno tiene su distinta cantidad de personal y pues cada quien logra distintos costos, por lo cual no habría como tal un principios universales como para todos llegar como a un emprendimiento que nos pueda asegurar de que va a tener un futuro asegurado. Porque antes de emprender se tiene que investigar mucho del mercado, ver si en donde nos vamos a plantar el mercado se iba a aceptar bien nuestro producto y si se iba a tener la recepción adecuada del cliente. Aparte, el tipo de comida sí depende, pero no necesariamente depende de eso. Por así decirlo, no, podemos apreciar en el caso de Tepic que vemos numerables restaurantes de pizza. Hay muchas marcas de pizza y la gente a veces se va por el sabor o por lo económico. Entonces cada uno tiene su distinto cantidad de costos, o sea, no gastan lo mismo en ingredientes, la calidad es distinta, como sabemos. Hay unos que te cobran el envío, hay otros que no. Entonces es como cada uno depende de su perspectiva y cada uno se tiene, como dueño, tiene que analizar en sí a profundidad los costos que va a tener y ya pues el precio que vaya a dar su producto. Eso sería todo por mi respuesta. Y bueno, aquí terminaría el momento del debate. Eh, Siguiendo, podemos concluir. Bueno, igual cada uno puede dar su conclusión personal, si gustan darla. Pues yo me digo, podemos concluir que en sí para emprender es más allá de que tú tengas la iniciativa propia o la pasión para querer vender. Simplemente también es como ser más racionales en el sentido de analizar el mercado al que vayamos a entrar, ver si es muy saturado o no. Aparte, ver nuestros costos, como ya vimos, los costos fijos y variables, que pues dependen en gran medida. Y también analizar que no porque seamos un negocio y vendamos mucho significa que tengamos mucha utilidad. A veces al vender mucho cantidad nos genera más costos, entonces lo cual pues nos va reduciendo la utilidad. Entonces ciertamente es como que el emprendedor se ponga seriamente a analizarlo antes de emprender acciones para llevar ese negocio. Y eso es por mi parte mi conclusión. Muchas gracias, compañera. Y bueno, en conclusión, para garantizar la supervivencia de un nuevo negocio de comida en Tepic, es esencial comprender los costos fijos y los costos variables, cómo afectan la rentabilidad y la operación de los negocios, porque pues realmente podemos observar mucho que los emprendedores no se fijan pues mucho en estos costos y estos gastos que se pueden ir generando a lo largo de su emprendimiento, pero en realidad estos son los que hacen que pues tengan bajas o que su negocio no tenga éxito. Mientras que los costos fijos brindan estabilidad, los costos variables ofrecen flexibilidad. La clave está en encontrar un balance adecuado que permita adaptarse a la demanda del mercado local sin comprometer la calidad del servicio y la producción. Y pues igual sería resaltar la importancia de seguir conociendo estos temas
y pues de tomarlos en cuenta si en un futuro alguno de ustedes o algún familiar o algún amigo piensa crear un negocio, informarles sobre los costos y los gastos que pues realmente tiene que llevar un seguimiento de estos y debe de encontrar un balance para que así pueda sobrellevar su negocio y más en un mercado donde hay demasiada competencia. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Ya, ya dejé de grabar. ¿Cómo quedó? Ay, yo Y digo esa que última bien. diapositiva. Ay, nomás, pero que no se vea tan pelón. Ya me voy, se me hizo